Un amigo llamado Jesús. Isla de Patmos, Grecia, año 90 después de Cristo. ¡Toby, venga, corre, corre! ¡Venga, Toby, cógelo! ¿Quién es ese viejo? Es Juan, uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Conocí a Jesús hace muchos años. Entonces yo era muy joven. Era pescador con mi hermano Santiago, con Pedro y su hermano Andrés. Recuerdo que un día, después de horas y horas de trabajo, no habíamos pescado nada. Entonces se acercó Jesús y dijo a Pedro: remad mar adentro y echad las redes para pescar. Hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo dices, echaremos las redes. Echamos las redes en el lago y pescamos una cantidad enorme de peces. Fue algo extraordinario, un milagro. Jesús nos dijo: venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Y nosotros dejamos las redes, la barca, todo, y le seguimos. Fuimos sus primeros discípulos. ¿Pero quién era Jesús? ¿De dónde venía? Era mi mejor amigo. Juntos vivimos acontecimientos muy importantes. Nunca podré olvidarlo. ¿Sabes? Hace muchos años en Nazaret, un pequeño pueblo de Palestina, vivía una chica llamada María. Era muy joven, pero ya estaba comprometida con José, un carpintero del pueblo. Un día se presentó delante de ella el ángel Gabriel. Te traigo buenas noticias, María. Dios tiene un magnífico proyecto para ti. Tendrás un niño muy especial. Se llamará Jesús. Será el Salvador que Dios ha prometido. Su padre será Dios mismo. Con mucho gusto haré todo lo que Dios quiera. María se fió totalmente de Dios. Se casó con José. Él también había creído en las palabras del ángel. Poco tiempo después, el emperador romano Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el territorio. Para obedecer esta orden, José y María tuvieron que emprender un viaje hacia Belén, la ciudad de sus antepasados. Cuando llegaron, José buscó alojamiento para María, que estaba a punto de dar a luz, pero no había ningún sitio. Por fin, encontraron una cueva a las afueras del pueblo. Allí nació Jesús. Informados por un ángel, llegaron desde las colinas cercanas unos pastores para ver al niño. Estaba envuelto en pañales en un pesebre. Siguiendo una estrella misteriosa, llegaron también los Reyes Magos, unos sabios que venían de Oriente, y ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra, regalos para un rey. Había nacido el Salvador de los hombres, anunciado en los libros sagrados. Muchos le esperaban, pero pocos se enteraron. María, José y el niño volvieron a Nazaret, donde Jesús crecía como los demás niños de su tiempo. José le enseñó a escribir y a leer. También le enseñó el oficio de carpintero. ¿Pero sus padres sabían quién era verdaderamente Jesús? Sucedió algo que hizo reflexionar mucho a María y a José. Jesús tenía entonces 12 años. Cuando llegó la fiesta de Pascua, Jesús y sus padres fueron en peregrinación a Jerusalén. Jesús se quedó en el templo y, siendo aún un muchacho, se puso a discutir sobre la Sagrada Escritura con los maestros más famosos de entonces. Sus preguntas y sus respuestas eran tan inteligentes y tan sabias que dejaron sorprendidos y asombrados a todos los que le escuchaban. ¿No sabéis que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado? Cuando acabaron las fiestas, toda la caravana se puso en camino de vuelta a Nazaret. María y José, al no ver a Jesús, angustiados y llenos de miedo, volvieron a Jerusalén, donde le encontraron después de 3 días con los sabios. ¿Por qué me buscáis?
No sabíais que debo estar en la casa de mi padre. Su madre y José no comprendieron el significado de aquella respuesta. Jesús volvió a su casa de Nazaret y allí vivió ayudando a José y preparándose para su misión futura. Al llegar a los 30 años, empezó a predicar a la gente en las plazas, junto al lago de Galilea. Eran muchos los que acudían a escucharle. ¿Quién es ese maestro que habla tan bien? ¿De dónde viene? Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Un día, mientras pasaba por las calles de Cafarnaúm, Jesús vio a un recaudador de impuestos llamado Mateo, que cobraba los impuestos para los romanos. Mateo, deja todo y ven conmigo. Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Más tarde Jesús fue a la casa de Mateo. También estábamos nosotros, sus discípulos, junto con otros recaudadores. Algunos fariseos se extrañaron al ver que Jesús estaba comiendo con aquellas personas que consideraban malas. La verdad es que para ellos, también para nosotros al principio, era difícil comprender lo que Jesús hacía y decía. Antes de emprender algo importante, Jesús se retiraba solo para orar. Hizo lo mismo también antes de elegir a sus apóstoles. ¿Sus apóstoles? ¿Quiénes eran? Eran sus amigos más queridos, que le seguían y estaban siempre con él. Yo soy uno de ellos. Jesús nos dio un mensaje muy importante para enseñar a todo el mundo lo que hay que hacer para ser felices de verdad. Felices los que no son violentos. Felices los que tienen compasión de los demás. Felices los que construyen la paz. Amad a vuestros enemigos, no solo a los amigos. Sed amables con los demás, como queréis que los demás lo sean con vosotros. Dios cuida de todos, simpáticos y antipáticos, buenos y malos. Guardad vuestros tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Nadie había oído nunca palabras tan hermosas y llenas de esperanza. Le entendían todos cuando contaba historias, las parábolas. Un día contó esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, unas semillas cayeron sobre el camino. Fueron pisadas y los pájaros las comieron. Algunas semillas cayeron en un terreno lleno de piedras. Nada más brotar, enseguida se secaron porque no tenían humedad. Otras semillas cayeron en medio de cardos, y los cardos creciendo juntos las ahogaron. Sin embargo, otras semillas cayeron en un terreno bueno. Crecieron y produjeron muchos frutos. ¿Qué quería decir Jesús con esta parábola? Las semillas son la palabra de Dios. Las que caen en el camino representan a las personas que escuchan su palabra, pero no la viven. Las semillas caídas en el terreno pedregoso indican a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero cuando llegan los problemas ya no creen. Las semillas caídas entre cardos son los que escuchan, pero luego se secan por las preocupaciones materiales y no se dedican a obrar el bien. Y finalmente, las semillas caídas en terreno bueno indican a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, la meditan y aman al Señor y a los demás con todo su corazón. Por la tarde del mismo día, decidimos llegar a la otra orilla del lago. De repente, se desató una tempestad. El viento empezó a soplar tan fuerte que la barca estaba a punto de hundirse. Jesús estaba durmiendo. Maestro, nos hundimos. ¿Por qué tanto miedo? ¿No confiáis en mí? Viento, deja de soplar. Aguas del lago, calmaos. Nosotros nos preguntábamos, ¿quién es este hombre a quien hasta el viento y las aguas le obedecen?
Cuando volvimos, la gente salió a nuestro encuentro. Todo el mundo estaba esperando a Jesús. Primero se adelantó un tal Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, y pedía con insistencia ayuda a Jesús. Mi niña está enferma y tengo miedo de que se muera. Te lo ruego, ven conmigo y cúrala, que siga viviendo. Jesús se fue con él, pero mientras tanto la niña murió. Niña, levántate. Bendito sea Dios. Abre los ojos, está viva. No habléis con nadie de esto. Jesús nos envió a predicar y nos dio también el poder de curar a los enfermos. Alrededor de nosotros había siempre mucha gente. Permanecían allí horas y horas escuchando a Jesús sin preocuparse de la comida. Un día ocurrió esto. Señor, deja que esta gente se vaya para que pueda comprarse la comida. Dadles vosotros de comer. ¿Cómo podemos dar de comer a tanta gente? Son muchos, y aquí no hay nada. ¿Cuántos panes tenéis? Un chiquillo tiene 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús mandó sentar a toda la gente en grupos de 100 y 50. Tomó los 5 panes y los 2 peces, los bendijo y empezó a partir los panes y a darlos a sus discípulos para que los repartiesen. También los peces los mandó repartir a todos. Todos comieron y hasta sobró comida. Yo soy el pan que da la vida. Yo soy el pan bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Jesús, por aquel entonces, hacía unos discursos extraños que no lográbamos entender. Decía que pronto los enemigos lo prenderían para matarlo, pero enseguida añadía como para animarnos: 3 días después de la muerte resucitaré. Sus opositores eran los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los fariseos. Vivían sobre todo en Jerusalén, la ciudad a la que íbamos. Un maestro de la ley, para poner en dificultad a Jesús, le preguntó: ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero de los mandamientos. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Maestro, ¿quién es mi prójimo? Escucha esta historia. Un hombre iba de camino por un lugar solitario. De repente, unos ladrones le asaltaron y le hirieron. Le robaron todo el dinero y huyeron, dejándolo medio muerto. Poco tiempo después, oyó ruido de pasos que se acercaban. Pero los pasos rápidamente se alejaron. Eran de un sacerdote del templo que no se había parado a socorrerle. Oyó otra vez pasos. Por desgracia, esta vez también los pasos se alejaron. Eran de un servidor del templo. Él también había visto al herido, pero pasó de largo. Más tarde, oyó otro ruido. Alguien llegaba con un burro. Era un samaritano, un hombre de un pueblo enemigo. Este se paró, le curó las heridas y lo vendó. Luego lo cargó sobre su burro y lo llevó a un albergue, haciendo todo lo posible para ayudarle. ¿Tú qué opinas? ¿Quién se ha portado bien? El samaritano que ayudó al hombre herido. Bien. Haz tú lo mismo. Jesús tenía una confianza extraordinaria en Dios. Oraba muy a menudo y se dirigía a él llamándole papá. ¿Cuál era su oración preferida? Sí, la que nos enseñó su oración. Nos dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Jesús acogía a todos con mucha bondad y comprensión, empezando por los niños que los padres le llevaban.
los cogía entre los brazos y los bendecía. No solo se acercaban a Jesús los niños, sino también los pobres y las personas de mala fama. Y por esto lo criticaban los maestros de la ley y los fariseos. Entonces Jesús contó una parábola para enseñar cómo Dios cuida de todos, no solo de los buenos. Un padre tenía 2 hijos. Un día el más joven le dijo: Dame mi parte de la herencia. El padre se puso muy triste, pero le dio todo lo que pedía. El chico se marchó lejos de casa a divertirse, pero el dinero se acabó rápidamente. Tuvo que buscarse un trabajo y le mandaron a cuidar cerdos. Se puso a reflexionar sobre su situación y decidió: Volveré a casa de mi padre y le pediré perdón. Cuando su padre le vio, corrió a su encuentro. Lo siento, papá. No merezco ser parte de la familia. Pero el padre lo abrazó y lo besó. Traed vestidos para mi hijo y preparemos una fiesta, porque ha vuelto a casa y estoy muy contento. Al hijo mayor, cuando volvió del trabajo y supo el porqué de tanta fiesta, le sentó mal. Alégrate, hijo. Hoy es un gran día, porque tu hermano ha vuelto. Creía haberle perdido para siempre, mas lo he encontrado. Jesús contó esta parábola para decirnos que Dios quiere también a los que no se portan bien. En Betania, una aldea cerca de Jerusalén, un amigo muy querido de Jesús, Lázaro, se puso muy enfermo. Marta y María, sus hermanas, mandaron avisar a Jesús, pero cuando él llegó, Lázaro ya había muerto y le habían puesto en el sepulcro. Quitad la piedra. Quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y gritó: Lázaro, sal fuera. Lázaro salió del sepulcro al encuentro con Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Muchos de los que habían visto este milagro creyeron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Otros fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces ellos reunieron el tribunal. Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán el templo y nuestra nación. Antes de que esto suceda, tenemos que detenerle. En Jerusalén había mucha gente que quería a Jesús y creía que era el Salvador prometido por Dios. Cuando supieron que estaba ya cerca de la ciudad, fueron a su encuentro llenos de entusiasmo. Todos le alababan diciendo: «Hosanna, gloria a Dios, bendito el que viene en nombre del Señor». Viendo la ciudad y pensando en lo que pasaría pocos años después, Jesús lloró. Jerusalén, si tú supieras qué es lo que pasa con tu paz, pero no puedes verlo. Vendrá un día en el que tus enemigos te destruirán a ti y a tus habitantes, porque no has sabido reconocer el tiempo en el cual Dios ha venido a salvarte. Luego Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. El templo de Dios había sido transformado en un mercado. Jesús se enfadó mucho. El templo de Dios es lugar de oración, no lugar para comprar, vender y engañar a la gente. Ya está bien, es demasiado. Toda la gente le sigue como si fuese un profeta. Tenemos que hacerle callar para siempre. Pero mucha atención, hace falta prudencia. Tenemos que quitarle de en medio, pero que no sea durante las fiestas de Pascua. Podría sublevarse el pueblo entero y eso sería peligroso. Es verdad, la gente podría rebelarse contra nosotros. El día de la fiesta de Pascua los judíos comían el cordero como recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Jesús nos encargó a Pedro y a mí preparar la sala para la cena. Hacia la tarde nos pusimos todos a la mesa. He deseado mucho compartir esta cena pascual con vosotros antes de sufrir. Antes de empezar a cenar, Jesús se levantó y comenzó a lavarnos los pies a los discípulos. Ver a Jesús, nuestro maestro, hacer el gesto que solo hacían los siervos nos impresionó mucho. Manifestaba su grandeza al hacerse servidor de todos.
Cuando acabó, fue a sentarse a su sitio. ¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y está bien porque lo soy. Si yo os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Yo os he dado ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho. Os aseguro que uno de vosotros me traicionará. Pregúntale de quién está hablando. ¿Quién es, señor? Es aquel a quien le dé un trozo de pan mojado en el plato. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas salió enseguida. Era de noche. Fue a los sacerdotes para decirles dónde podían encontrar a Jesús y arrestarlo. Ya se había puesto de acuerdo anteriormente para entregarlo a cambio de 30 monedas. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la oración de bendición y acción de gracias y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad este vino y bebed todos, esta es mi sangre derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. En aquel momento nos sentíamos tan unidos a Jesús que estábamos dispuestos a morir por él. Pedro le había jurado: Yo nunca te traicionaré. Pero Jesús le respondió: Antes de que termine la noche, también tú me traicionarás. Todos estaban muy tristes. Jesús trataba de consolarlos. Estoy a punto de volver a casa donde está Dios mi Padre, pero regresaré, creed en mí, yo os amaré siempre. Si me amáis de verdad, os amaréis unos a otros. Yo os he dado ejemplo. Terminada la cena, acompañando a Jesús, fuimos al huerto de los olivos. Él se alejó un poco de nosotros. Estaba muy triste y le oímos rezar. Padre, si tú lo quieres, aleja de mí este sufrimiento, pero se cumpla tu voluntad, no la mía. Después de la oración, volvió a donde estábamos nosotros. Nos encontró dormidos. Estábamos agotados por la tristeza y el sueño. De repente llegó gente. Venían para arrestar a Jesús. Judas, que los acompañaba, se acercó a él y le besó en la mejilla. Era la señal que habían acordado. Nosotros huimos todos y abandonamos a Jesús en manos de aquella gente. Jesús fue llevado a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los jefes del pueblo. Buscaban pretextos para acusarle y poderle condenar a muerte, pero no encontraban nada. Te lo ruego, dinos tú si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, lo soy. ¡Ha blasfemado! No necesitamos otros testigos. ¿Qué os parece? Tiene que ser condenado a muerte, sí, a muerte. No necesitamos falsos profetas. No observa la ley. Quiere destruir el templo. Merece la muerte. Pedro y yo teníamos miedo, pero seguíamos a los soldados para ver qué iba a pasar. ¿Tú también eres uno de los amigos del preso? Yo no. Por 3 veces Pedro juró, negando conocer a Jesús. Pero luego se arrepintió y rompió a llorar. A Judas, cuando vio que Jesús había sido condenado, le entró el remordimiento. Cogió las 30 monedas y las devolvió a los jefes de los sacerdotes y a las autoridades. Me he equivocado. Quedaos con vuestro dinero. He traicionado a un inocente. ¿Podré alcanzar perdón? ¿Y a nosotros qué? Es asunto tuyo. Mientras tanto, Jesús había sido llevado al palacio de Pilatos, el gobernador romano, porque solo él podía dar orden de ejecutar la condena a muerte. ¿No quiere que se paguen los impuestos al emperador romano? ¡Subleva al pueblo! Dice que es el Mesías, el rey prometido por Dios. ¿Tú eres el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. ¿De verdad que eres el rey? Lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Pilatos no encontraba motivos para condenar a Jesús. Con ocasión de las fiestas de Pascua, había la costumbre de dejar en libertad a un preso, aquel que el pueblo elegía. En la cárcel había un bandido peligroso llamado Barrabás.
Yo pienso que este hombre no ha hecho nada malo. De todas formas, ¿a quién queréis que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡Queremos a Barrabás! ¿Qué queréis que haga con Jesús? ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡Crucifícale! Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Son asuntos vuestros. Pilatos dejó en libertad a Barrabás. Mandó azotar a latigazos a Jesús y lo entregó a los soldados romanos. Lo insultaron y se rieron de él. Luego lo sacaron de allí para crucificarlo. Junto con 2 ladrones, Jesús fue llevado a un lugar llamado Gólgota y allí fue clavado en la cruz. Has salvado a los demás. Ahora sálvate a ti mismo. Si eres el Mesías, bájate de la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No eres el Mesías? ¿Y por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo fui el único discípulo que vio morir a Jesús. Superando el miedo, seguía a María, su madre, hasta la misma cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Padre, a ti entrego mi vida. Después de la muerte de Jesús, algunos amigos llevaron su cuerpo al sepulcro. Parecía el final de todo, pero no fue así. 2 días después, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús. Llevaban aceites para embalsamarlo, pero la piedra grande que cerraba el sepulcro estaba quitada. El cuerpo de Jesús había desaparecido. Vieron a un ángel que les dijo: No tengáis miedo. Sé que estáis buscando a Jesús, pero Él no está aquí. Dios le ha devuelto a la vida. Id a comunicarlo a sus amigos. Las mujeres corrieron a anunciarlo. ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo! Nos lo dijo un ángel. Entramos en el sepulcro y su cuerpo no estaba allí. Con Pedro llegamos al sepulcro. Encontramos las vendas dobladas en el suelo y al lado la sábana en la que había estado envuelto Jesús, pero su cuerpo no estaba ya en el sepulcro. Jesús había resucitado, estaba vivo. Después de la resurrección lo hemos visto a menudo y nos ha ayudado a comprender mejor quién era y cuál era el significado de su vida. Jesús es el Salvador enviado por Dios. Lo tenemos delante de nuestros ojos. 40 días después de su resurrección, subió al cielo y nos recomendó esto. Id y hablad a todo el mundo de mí. Decid a todos que Dios quiere liberarlos y salvarlos. Yo estaré siempre con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puedo yo también ser amigo de Jesús como tú y contar a mis amigos su historia? Claro que puedes. Yo ya soy viejo y estoy cansado. Ahora os toca a vosotros. Te toca a ti darle a conocer, no solo a tus amigos, a todo el mundo. Dale a conocer a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres del mundo.